al mensaje de la palabra vamos a ir a Lucas capítulo 17, versículo 26 al 37. Si tienen Biblia, me acompañan por favor. Y mientras yo le voy a ir dando aquí lectura, pero antes vamos a hacer una corta oración. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos. Oh amado Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso privilegio que nos das de estar aquí reunidos nuevamente, Señor, en familia, en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los oyentes, Señor, que están a través de este medio de comunicación, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que están en este momento. Bendice cada uno de sus hogares. Te pedimos, Espíritu Santo, que sea tu presencia en cada una de nuestras vidas en esta noche, guiándonos a toda verdad. Mientras este mensaje está siendo desarrollado, Espíritu de Dios, te pedimos que nos abras nuestros oídos espirituales, nuestras mentes, Señor, nuestro corazón en esta noche, para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Bendice tu palabra en este día. Proclamo tu sangre sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a dar lectura a la palabra honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Le decía Lucas capítulo 17, versículo 26 al 37. Amén. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no desciendan a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo no vuelvan atrás. Acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén, gloria a Dios. Señor bendiga su palabra. El mensaje de hoy lo he titulado La segunda venida de Cristo o el arrebatamiento. Es un mensaje bien poderoso y tenemos una enseñanza aquí bien poderosa, y sabemos que la iglesia está esperando ese día glorioso, a ese día de bendición, que será de bendición para los que estamos en Cristo Jesús. Vamos a hablar acerca de lo que es la venida del Señor. La palabra nos enseña aquí que van a haber dos señales. Dice que así como fue en los días de Noé y así como fue en los días de Lot, estaría la humanidad en ese tiempo cuando el Señor venga por su iglesia a levantar a su iglesia. Mientras yo leía y estudiaba al respecto, sentí en mi corazón estudiar acerca de lo que pasaba en los días de Noé y qué estaba pasando en los días de Lot, para poder entender un poco, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice que uno será tomado y el otro será dejado, y dice que será como en los días de Lot y de Noé. Entonces eso nos indica de que tenemos que saber un poco acerca de lo que estaba pasando en esos días. ¿Y cómo podremos saber? De acuerdo a la lectura de la palabra de Dios y a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Dice aquí la palabra, dice que como en los días de Noé, dice que estaban comiendo, se dedicaban a comer, hacían de todo, bebían, compraban, estaban edificando. Que eso no es malo, edificar, comprar, comer y beber, no se trata de alcohol, que no es malo, pero ellos estaban olvidando algo en esos días, algo muy importante, que era acercarse al Dios Todopoderoso, al Salvador del mundo, porque en esas épocas no había venido nuestro Señor Jesucristo. En esos entonces
pero ya se estaba apuntando todo acerca de lo que venía para la salvación grande, ¿va? Porque Noé fue un pregonero de justicia, un predicador del evangelio. Antes de que el Señor Jesús viniera, se predicaba el evangelio. Por eso Dios había elegido un pueblo que se llamaba Israel, para que se acercaran a Dios mediante ese pueblo, mediante las instrucciones y las enseñanzas que daba ese pueblo, que todo apuntaba y esperaban la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese día glorioso donde Él nos iba a proveer una salvación grande como la que tenemos hoy. Dice que edificaban, compraban, comían y bebían. Lo mismo está pasando en la actualidad, en estos días. Si usted se da cuenta, nosotros a veces invitamos conocidos, compañeros de trabajo, a que vengan a escuchar la palabra de Dios, a que vayan a la iglesia, pero dicen, estoy trabajando mucho, tengo 2 trabajos y no tengo tiempo para ir a la iglesia. Yo creo que muchos de los que estamos aquí ya hemos escuchado esas palabras, ¿verdad? Entonces no hay tiempo para Dios, pero sí hay tiempo para trabajar. No hay tiempo para Dios, pero hay tiempo para estar haciendo comidas, celebraciones, banquetes. Para todo hay tiempo, menos para Dios, ¿va? Dice que había mucha soberbia también en esas épocas. Estaba lleno el mundo de soberbia. Había saciedad de pan, como la que hay aquí en Estados Unidos. Saciedad de pan, tanto que la saciedad que se olvida uno de Dios, de tanta abundancia que hay. Se le olvida a uno de que hay un Dios todopoderoso y de que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz para darnos el perdón de pecados, ¿verdad? Mediante el arrepentimiento y el lavamiento de pecados a través de su preciosa sangre. Para todo había tiempo, menos para venir a servirle al Señor. Nosotros fuimos creados para servirle al Señor, para alabar al Señor y para estar con el Señor. Para eso nos creó el Señor, ¿va? Pero dice que en esos días estaba tremendo, había de todo, hermanos, había saciedad, ociosidad, no ayudaban al afligido, habían personas que estaban afligidas y ellos pues se hacían los ciegos, habían personas que estaban afligidas espiritualmente, afligidas tal vez por tormentos físicos también, pero se hacían los sordos, ellos no ayudaban al menesteroso también, habían menesterosos en esas épocas, y tampoco hacían algo por ayudar al menesteroso. Había un suceso de diferentes cosas. Imagínense que tampoco eran hospedadores, porque cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, a Sodoma y Gomorra, Lot les abrió las puertas de su casa porque era un hombre, ¿verdad?, que tenía un poco de temor de Dios, porque caminó con Abraham. Sabemos que Abraham era un hombre que la Biblia lo llama amigo de Dios. Era un hombre que caminaba con Dios, era un hombre que hablaba con Dios, y Lot era sobrino de Abraham. Por eso él tenía un poco de temor, pero aún así se fue a vivir a Sodoma, va, como aparece en las escrituras, y él escogió a Sodoma y Gomorra porque era un lugar que se veía muy bonito de cultivar, que parecía el jardín del Edén. Pero había mucho pecado, había mucha corrupción. Entonces, ¿por qué eran ellos no eran hospedadores? Cuando llegaron los ángeles, ellos quisieron ir a sacarlos y hacer cosas inadecuadas con ellos. Eran unos hombres malos, como en la actualidad que estamos viviendo. Ya estamos a punto, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesucristo venga. Dice la palabra de Dios que la venida de nuestro Señor Jesús está cerca. Pero a veces nosotros no creemos, ¿verdad?, porque se viene anunciando la venida del Señor Jesús desde hace 2000 años. Pero dice la palabra de Dios que Él no es que no va a venir, sino que Él está deteniendo un poco su venida para que la humanidad proceda al arrepentimiento. Para que todos procedamos al arrepentimiento, para que todos vengamos al camino de la salvación, para que todos podamos alcanzar esa salvación tan grande. Me acuerdo unos días que platicaba yo con un varón que me encontré en la parada del autobús. Recién venía yo saliendo de la iglesia y me dijo, no voy a tu iglesia, me dice, porque no me van a dejar entrar, dice, porque ando vestido así, ¿va? Y como veníamos de servir, ¿verdad? Entonces le dije yo que ahí podía entrar como él quiera, nomás que ese día había sido un día especial donde yo me tocaba servir, y ahí me dijo,
¿y por qué dice, hablan de la venida de Cristo si ya mucho tiempo y no viene? Le digo yo, gloria a Dios porque todavía Él no ha venido, porque si hubiese venido hace unos 5 años, ¿dónde estaría yo? Le dije. Si viene hoy, ¿dónde estarías tú? Le digo. Entonces se queda así pensando, ¿va? Y se puso a llorar y pues oré, Dios me dio el privilegio de orar por él, ¿va? Y fue de bendición. Y pues como le decía, en esos días dice la palabra que uno será tomado, hermanas y hermanos, y otro será dejado. Entonces vemos dos tipos de cosas ahí, ¿verdad? Que van a haber dos, dice, en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Eh, Imagínense que lo que pasa es que si hay un matrimonio, ¿verdad? Y hay uno que está caminando bien de acuerdo a la palabra de Dios, entonces ese será tomado y el otro se quedará. Pero nosotros no queremos ser de los que se quedan, hermanos y hermanas. Hay que pedirle al Señor que nosotros seamos de los que se tienen que ir en ese glorioso y grandioso día que nuestro Señor tiene preparados para nosotros. Dice que cuando el Señor venga van a suceder cosas maravillosas, hermanos. Eh, vamos a ir a, ¿qué va a pasar? En el Nuevo Testamento nosotros tenemos la promesa del arrebatamiento, que era lo que le hablaba, o sea, de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, la promesa del arrebatamiento de la iglesia de Cristo en su venida por segunda vez. ¿Cómo será eso? Primero habrá resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Luego los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. Eso está si le quiere dar lectura, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga bien, van a haber personas que no vamos a estar vivos, tal vez cuando el Señor venga, no sabemos cuándo va a venir, porque la palabra dice que ni aun los ángeles del cielo saben, ¿verdad? Solo el Señor sabe. Pero lo importante es, hermanos, de que nosotros nos preparemos para ese día, sea que estemos vivos en esa época, o sea que ya no estemos en vida. Pero lo importante es que nosotros muramos en Cristo, ¿verdad? Haciendo su voluntad, caminando en santidad, que cuando el Señor venga no nos encuentre como encontró a Sodoma y a Gomorra, como encontró en las épocas de Noé, que era un desastre que estaba ocurriendo, ¿va? Entonces nosotros tenemos que estar, como dice la palabra del Señor, sin mancha y sin arruga para ese día glorioso, esperar al Señor para ese día. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que nosotros estemos en vida seremos transformados, seremos arrebatados. El Señor nos va a transformar, nos va a dar un cuerpo glorioso. Oiga bien, nos va a dar un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal. Vamos a ser llevados al aire. En los aires, ahí vamos a estar reunidos con el Señor. Lo que tenemos que hacer, hermanos, para poder estar en ese glorioso día es caminar conforme a la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, caminar en santidad. Y sé que a veces uno en el proceso, en el caminar del Señor, hay partes de nuestras vidas que necesitan ser puestos en orden, ¿verdad? Por ejemplo, los que no nos hemos casado, pues hay que empezar a hacer planes, ¿verdad? No le puede que lo haga la carrera, pero ponerlo en las manos de Dios para ir haciendo un plan, porque eso es lo que al Señor le agrada, porque lo que el Señor quiere es ver que haya ese querer en el corazón, ese querer de hacer la voluntad de Dios en el corazón y llevarla a cabo, ¿verdad? En el tiempo adecuado, pero hay que pedirle al Señor. Entonces hay que prepararse. Personas que todavía necesitan ser bautizados, que no se han bautizado, hay que dar ese paso de obediencia al bautismo para irnos preparando. Porque el Señor lo que quiere es que se vea ese poquito en el corazón y que no solo se vea, porque el Señor conoce la intención del corazón. Porque dice que cuando fue destruido en la época de Noé con el diluvio, hermanos y hermanas y amigos que me escuchan, dice que Dios escudriñó el corazón de esa humanidad en esas épocas. Y dice que todos los pensamientos del corazón,
de los seres humanos en esa época eran de continuamente hacer el mal. O sea que ellos se dormían pensando en hacerle daño al prójimo. Ellos se dormían pensando en quitarle la mujer al prójimo, quitarle el esposo al prójimo. Se dormían pensando en robar. Se dormían pensando, maquinando cómo iban a hacer el segundo asalto. Se dormían pensando cómo iban a matar a alguien. Se dormían pensando cómo iban a estafar al prójimo. Sus pensamientos eran de continuo al mal. Oiga bien. Le podía buscar esos pasajes, pero nos va a tomar más tiempo, ¿va? Pero sus pensamientos eran esos, hermanos. Ellos nunca estaban pensando en dejar la otra mujer que tenían, nunca estaban pensando dejar el otro hombre que tenían, los que tenían dos o viceversa, eran siempre de continuo seguir así. He visto vidas, personas que llevan vidas, ¿va? Que han estado atadas, han estado amarrados, ¿verdad? A estar siendo amantes, o hombres siendo amantes, o mujeres siendo amantes, y si así crecieron, sus hijos nacieron así, y nunca piensan, algunos hacían muerto, ¿va? Pero el Señor quiere ver ese cambio. Entonces, cuando Dios manda un mensaje para que nosotros nos preparemos para ese gran día, ¿va? Porque el Señor lo que quiere es que vayamos donde está Él, que vayamos en esa venida, estemos juntos con Él. En las nubes dice que nos va a recibir, imagínense, es un privilegio grande estar con el Señor en las nubes, dice que ahí estaremos. Es una bendición grande, hermanos y hermanas y amigos que me escuchan, de que demos un paso el que todavía no nos ha entregado su vida a Cristo Jesús. El primer paso es entregarle su vida a Jesús, es decirle, Jesús, te entrego mi vida. Es como decir, Jesús, aquí está mi vida, y empieza a transformarla. Porque eso es lo que quiere ver el Señor, de que se haga algo y que se vaya a hacer algo. Tratar de que estemos preparados. Fíjense, hermanos, que me acuerdo cuando el Señor, antes de yo venir a los pies del Señor, antes que el Señor me llamara, ¿va? Porque Él es el que los llama. Si usted está aquí, hermana y hermano y amigo que está, es porque el Señor los tiene aquí escuchando la palabra de Dios. Usted no crea que está aquí por casualidad. Es porque el Señor puso en su corazón y puso a alguien que le dijera que viniera para escuchar el mensaje de Dios. Me acuerdo una vez antes que el Señor me llamara, en una noche el Señor me hizo ver lo que era el arrebatamiento, hermanos y hermanas. Me acuerdo que yo estaba en un lugar con muchas personas, y de repente, hermanos, empezaron a las personas a ser llevadas. Yo nunca había visto ni un video acerca de eso, porque ahora suben videos. La gente puede decir, soñó porque vio ese video. No, yo no había visto eso. Pero en esa noche Dios me mostró eso. Es triste, hermanos y hermanas. Es triste, amigos, cuando ve uno de que la iglesia, que el pueblo de Dios se ha ido y uno se queda. Eso fue triste. Lo primero que Dios puso en mi corazón en esa noche fue, te quedaste porque no me seguiste. Oiga bien, porque lo que lo hace quedarse a uno es por no entregarle su vida al Señor Jesús y seguir sus caminos. Entonces yo lo primero que me vino, no le entregué mi vida al Señor, me quedé. Eso fue tremendo, porque si usted lo experimentara, me entendiera, eso es tremendo cuando uno ve que se queda y que todo el pueblo de Dios se ha ido, y que uno siempre dijo, mañana aceptaré a Jesús, que no lo haré ahorita, sino que lo haré después. Y entonces todo eso se me vino a mí. Dije yo, ay, Dios mío. Pero cuando ya pasó todo y desperté, fue una gran alegría, porque dije, yo tengo una oportunidad todavía de entregarle mi vida al Señor, ¿va? Entonces Dios me estaba llamando a través de ahí, porque Dios tiene diferentes maneras de llamar al ser humano. Tal vez a usted lo llamó a través de una hermana, a veces lo llama a través del Espíritu Santo, poniendo en su corazón el querer ser cambiado, ¿va? Entonces, preparémonos, hermanos y hermanas, pidámosle la ayuda al Señor para que nosotros estemos preparados para ese día, ¿va? Lo que el Señor quiere es que nosotros le digamos, Señor, mira, yo estoy dispuesto a hacer esto y lo otro, pero yo quiero que tú me ayudes, que tú me dejes esa fuerza, que tú me dejes esa fortaleza para seguir adelante, ¿va?
que tú me ayudes a caminar en esos caminos, que tú me ayudes a dar ese paso que necesito dar. Entonces, indudablemente va a venir el Señor y lo va a hacer. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay un ejemplo acerca del arrebatamiento también, va, porque hay personas que dicen eso es en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento sucedieron dos sucesos, hermanos, de tipo de arrebatamiento, que eso está en Génesis capítulo 5, versículo 24. Le voy a dar lectura yo aquí, que ya lo tengo preparado. Dice así, Génesis capítulo 5, versículo 24, dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dice que este hombre caminaba con Dios y llegó el momento donde Dios lo trasladó al cielo para que él no sufriera y no viera lo que estaba pasando, porque era tremendo lo que estaba pasando también en esos días. Es como lo que está pasando hoy en la actualidad, hermanos. Es tremendo también, ¿va? Vemos cosas inexplicables a veces en este mundo, ¿va? Hay personas que dicen, ¿por qué esa madre abandona a su hijo recién nacido, lo deja en un basurero, ¿va? ¿Por qué estas personas asesinan a otras personas y sin razón ni motivo, ¿va? Entonces tiene que ver eso porque la maldad está llegando al colmo, hermanos y hermanas. Entonces ya esto casi está cerca, la venida del Señor Jesús está cerca. Entonces quiere el Señor que nos preparemos, por eso nos dio esa señal. Fíjese que en la palabra de Dios, Dios nos dice, va, que no nos deja así, pues que qué señales habrán, dice, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Imagínense que en Ezequiel capítulo 16, versículo 49 al 50, le voy a leer un poquito ahí para que vea un poco de lo que estaba pasando en esos días de Sodoma y Gomorra. Dice aquí, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, dice, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Oiga bien, ¿cuál era el problema de ahí? Dice que había soberbia, saciedad de pan, había de todo, no ayudaban al menesteroso, al afligido. Entonces esa era la postura que había en Sodoma. Oiga bien, era una postura tremenda. Tal vez parte de lo que practicaban ahí, habían personas también de que abominación tiene que ver, hermanos, abominación tiene que ver con todo lo que viola los mandamientos de Dios. Había abominación, había llegado al límite, dice, ya no había remedio para ellos, sus corazones estaban torcidos. Tanto que el Señor eligió destruir esos lugares por lo que había. Abominación tiene que ver con todo lo que es pecado, hermanos. Todo personas que visitan brujos, visitan espiritistas, que hacen cosas inadecuadas, personas que tenían diferentes formas de pecar, hacían cualquier cosa, había aberrosidades. Que no vamos a decir ahorita porque sé que tal vez hay niños, va. Entonces, estaría tremendo lo que estaba pasando en esas épocas, hermanos y hermanas. Bueno, el punto es, verdad, de que el Señor lo que nos quiere dejar en nuestros corazones es que nos preparemos, hermanas y hermanos, que nosotros caminemos en santidad, que nos vistamos de santidad, que nuestras vestiduras siempre estén blancas, que estén sin mancha y sin arruga, que sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante, sea con el desánimo, porque a veces viene desánimo y no quiere seguir adelante, uno va por los problemas o las dificultades. Sigamos adelante, no nos detengamos, para que cuando el Señor venga, nos vayamos en ese día glorioso que viene, ¿va? Y este es el mensaje, hermanos y hermanas, que el Señor puso en mi corazón que les compartiera hoy. Así que ya con ello vamos finalizando, y les voy a pedir de que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos, ¿verdad? Y si hay alguien ahí que le quisiera entregar su vida al Señor Jesús, pues
solo puede repetir una oración que voy a decir y ya después voy a estar orando por todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que el Señor nos siga fortaleciendo. Si hay alguno que le quiera entregar la vida al Señor Jesús, repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que te he fallado, pero ahora mismo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, límpiame y lávame con tu preciosa sangre y lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a estar listo para ese grandioso día, para ese día de tu venida, que es el día donde tú vas a levantar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Así, Padre, te doy gracias por este hermoso privilegio, Señor, que me has dado de predicar tu palabra. Te pido, Señor, que sea esta palabra bendiciendo a cada uno de los hermanos y hermanas y amigos que están escuchando a través de este medio. Bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor, bendice sus hogares. Pido, Señor, que seas tú bendiciendo a sus hijos ahí donde quiera que se encuentren, Señor. Que seas tú preparando, Señor, a tu pueblo. Prepara a cada uno de los hermanos y hermanas, Señor. Te pido que seas tú preparándonos nuestras vidas, Señor, para ese grandioso y glorioso día que tú tienes, que es tu venida, Señor. Gracias por este hermoso privilegio y esta enseñanza que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice cada hogar, Señor. Bendice cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que tu presencia esté en cada uno de nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea redarguyendo nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo guiando nuestro caminar y ayúdanos a estar, Señor, con nuestras vestiduras blanca, Señor, sin mancha y sin arruga para ese grande y glorioso día, Señor, de tu venida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén.